Bueno, continuamos en esta cápsula. Vamos a seguir hablando sobre los órganos que integran la administración pública centralizada y por esto vamos a decir que cuando nos referimos al concepto de centralización, esta se integra por los entes del Poder Ejecutivo que dependen directamente del jefe de gobierno. Pueden denominarse secretarías, ministerios, procuradurías, etcétera. El derecho mexicano actualmente usa las denominaciones secretaría y procuraduría, figuras que podemos hablar posteriormente, pero ahora podemos hablar sobre su número y composición. Podemos decir que el número de órganos centralizados es muy variable y depende del país, la época, las posibilidades presupuestarias y la conveniencia política de contar con un aparato administrativo grande o reducido. En cuanto a su composición, cuentan con un titular, el secretario o ministro, jefe de departamento o procurador, y con personal de distintos niveles, el cual está a cargo de las oficinas en que jerárquicamente se estructura el órgano centralizado. El caso mexicano, en cuanto a centralización administrativa, será después, lo veremos posteriormente. Por esto también podemos decir de la evolución de la administración pública, que la administración pública es de todos los tiempos y de todas las sociedades. Por eso es que hemos dicho o hemos estado mencionando que surge con los primeros fenómenos políticos y también podemos decir que la administración pública, que es una coordinadora de recursos estatales para efectuar acciones de interés público, han sufrido a través de los siglos una permanente evolución que la ha tornado más amplia y compleja. La administración pública, por otro lado, siempre ha sido también matizada por la orientación ideológica sustentada por los gobernantes y también signada por los valores impuestos en cada época. Desde luego, la forma centralizada, que es una concentración del poder, fue la única conocida durante milenios y es hasta las fechas recientes o fechas relativamente recientes en que a la par de la complejidad de las actividades sociales surgen las otras formas de organización administrativa, que es la desconcentrada y la descentralizada. Pero antes de esto, vamos a pasar también, o vamos a hablar, antes de pasar con estos órganos desconcentrados y descentralizados, también es importante señalar, y lo vamos a ver a continuación, sobre los órganos administrativos intermedios, y podemos decir que para la atención de algún asunto que es de la competencia de dos o más secretarías, podrán crearse comisiones intersecretariales. Y las características de tales órganos pueden sintetizarse de la siguiente manera. Son creadas mediante ley del Congreso de la Unión o por decreto presidencial. Tendrán carácter permanente o transitorio, dependiendo de la naturaleza de su objeto. También pueden formar parte de ellas representantes de organismos paraestatales y particulares, las cámaras de industria o comercio, los sindicatos, etc. Generalmente asumirán también tareas consultivas o de asesoría y excepcionalmente de carácter ejecutivo. El instrumento jurídico que las cree debe señalar quién las presidirá. En la actualidad también existen cientos de este tipo de órganos que para una gran variedad de asuntos y su importancia varía de acuerdo con el momento y el tipo de actividad. Aquí podemos mencionar algunos ejemplos como la Comisión Intersecretarial de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, la Comisión Mexicana para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Industria Maquiladora, por mencionar también así algunas, Comisión Ejecutiva de Turismo, Comisión Intersecretarial de Política Industrial, y así podemos seguir mencionando, pero por poner algunos ejemplos. También decimos que la necesidad de estas comisiones surge de la naturaleza de los asuntos por tratar, las cuales también presentan ya diversos aspectos y por lo tanto confluye en ellos la competencia de dos o más entes centralizados. A pesar de que la ley del artículo 90 constitucional haya distribuido entre las distintas secretarías a los negocios que le competen a cada una, surgirán cuestiones concretas de carácter multidisciplinario, como sucede en el caso de alguna calamidad pública o en el de los estímulos fiscales. Al lado de las comisiones intersecretariales hay otros órganos especiales o intermedios dentro de la centralización
de la centralización administrativa, y ellos son el Estado Mayor Presidencial, el Consejo de Salubridad General y el Consejo de Ministros. El Estado Mayor Presidencial, cuya competencia está contemplada en la legislación militar, auxilia y asesora al presidente de la República en su carácter de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y tiene a su cargo la seguridad del jefe de Estado. Se trata de un órgano colegiado integrado por oficiales de alta graduación del Ejército y de la Armada. Y por esto también podemos decir que el artículo 73, en su fracción 16, bases 1 a 4 de la Constitución Federal, prevé la existencia y facultades del Consejo de Salubridad General, y este órgano será objeto de estudio posteriormente, aunque ahorita estamos viendo nada más estos órganos intermedios. También tenemos el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros es una institución de derecho parlamentario en que los titulares de los órganos centralizados toman decisiones colegiadamente, y la expresión fue utilizada por el artículo 29 constitucional a propósito de la suspensión de garantías hasta antes de la reforma del 21 de abril de 1981. También podemos decir que existe un acuerdo colectivo, y el acuerdo colectivo como órgano especial o intermedio no existe, ya que el presidente de la República, en su carácter de superior jerárquico de los secretarios de Estado y procurador, está facultado para convocarlos a reuniones por separado o en grupos, y tales reuniones y las decisiones que ahí se tomen carecen de relevancia jurídica como actos colectivos, y ya que el depositario del Poder Ejecutivo es solamente el presidente. También el gabinete. El gabinete es una figura del derecho propia de aquellos países que poseen régimen parlamentario y consiste en la reunión de los ministros bajo la presidencia del primer ministro o del jefe de gabinete, con el fin de tomar decisiones colectivas. En México no existe el gabinete desde un punto de vista jurídico. Como podemos recordar, el Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, de que es el presidente de la República, y no en algún órgano colegiado. El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la posibilidad de que el presidente convoque a reuniones de funcionarios de la más alta jerarquía cuando se trate de definir o evaluar la política del gobierno federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal. A estas reuniones, que en realidad se tratan de acuerdos colectivos a los que no está obligado el presidente, se les ha denominado de manera incorrecta gabinetes, y tales gabinetes carecen de relevancia jurídica y su finalidad resulta ser más que todo de carácter informativo o publicitario. Y estos surgidos de la reforma de 1982, en la actualidad los mal llamados gabinetes son, como lo sabemos, podemos mencionar algunos: de desarrollo social y humano, económico, político, seguridad nacional y seguridad pública. Pues que también se utiliza la expresión gabinetes de apoyo para unidades administrativas adscritas de los altos funcionarios de un órgano al órgano del Poder Ejecutivo, y el empleo de esta terminología es totalmente incorrecto, pero se utiliza de esta manera. Ahora, las oficinas de la administración pública de las entidades federativas, podemos decir que las oficinas de la administración pública en las entidades federativas o administrativas o administración periférica, como se les llama en derecho comparado, realmente no son organismos especiales o intermedios del Poder Ejecutivo, y queda delineado por esto como oficinas de órganos desconcentrados, horizontales o por región. Ahora también podemos decir de la coordinación y agrupamiento de las entidades del sector paraestatal, y la coordinación y agrupamiento de las entidades del sector paraestatal, llamada en México sectorización, es una forma de tutela administrativa, y esto quiere decir un sistema de control que la administración pública centralizada ejerce sobre los entes paraestatales. Ahora, también tenemos las normas básicas de operación sectorial, y según se señaló en el inciso, o como mencionamos anteriormente, donde se habla de la sectorización de los entes paraestatales, la mayoría de los órganos centralizados tienen bajo su coordinación cierto número de organismos paraestatales, y esto a efecto de vigilar los programas y resultados, así como para acordar con el presidente de la República. Ahora, también podemos hablar ahora sobre la desconcentración administrativa. La desconcentración es una de las formas de organización administrativa
un modo de estructurar los entes públicos en su dependencia con el jefe del Ejecutivo. Implica una manera de diluir el poder y la competencia en los subordinados, y esto para despachar los asuntos. Los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados y por lo tanto no llegan a tener personalidad jurídica propia. Esta ausencia de personalidad es la nota característica y diferenciadora de estas, junto con su autonomía técnica. Ahora, sobre la desconcentración política, en el caso de la desconcentración política, lo que se está transfiriendo no es solo el ejercicio de la función administrativa, sino el total de atribuciones localizadas en otros niveles de organización del Estado. Las entidades federativas y municipios, aunque conforme a nuestro sistema, se supone que fueron los estados los que constituyeron la federación, y así cediéndole a estas ciertas materias y conservando el resto. Aceptando la desconcentración política, esta la constituyen los municipios y los estados miembros de la federación. Sobre la desconcentración administrativa, podemos decir que consiste en una forma de organización en la que los entes públicos, aun cuando dependen jerárquicamente de un órgano centralizado, gozan de cierta autonomía técnica y funcional. También, como ejemplos de organismos desconcentrados, son el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Agua y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ahora, sobre la imprecisión doctrinal y legal, podemos decir que se ha abusado en el empleo del término desconcentración al utilizarlo para designar figuras que en derecho administrativo tienen otra denominación, o incluso para cuestiones ajenas al derecho. Así se emplea indebidamente como sinónimo de descentralización. Tampoco es lo mismo la desconcentración política. Y también se mal emplea para expresar delegación de facultades y para señalar la mudanza de una dependencia o entidad o para indicar la distribución de labores dentro de una oficina. Tal uso indiscriminado del vocablo desconcentración solo favorece la confusión terminológica en el derecho administrativo. Y cierto que ese uso indebido se encuentra tanto en textos legales como en doctrinarios, pero desde luego esto no supone los alcances que no puedan delimitarse. Hasta aquí vamos a terminar esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre las ventajas de la desconcentración.